¿Qué es la espiritualidad? Ya hemos estado hablando sobre terminología de la espiritualidad y aquí voy a dar una definición un poco que la voy a explicar. Podríamos definir la espiritualidad como el empeño asumido y consciente por integrar la propia vida en el horizonte de trascendencia de aquello que uno percibe como valor último de la existencia. Un poco enrevesada la definición, pero creo que merece la pena explicarla y profundizarla. Ninguna definición abarca todo lo que se explica, y en espiritualidad siempre cualquier término, cualquier cosa siempre es más de lo que tú puedas hablar de él, y cualquier tema hay muchísimo más de lo que se pueda hablar, o sea que pongo el acento en algunas cosas, pero siempre hay más. En la vida, en relación con Dios, siempre hay más. 4 son los elementos que conforman dicha definición. Una energía integradora. Aquí se trata de integrar en una fuerza integradora en lucha contra la cultura de dispersión, de fragmentación, la gente rota, deshecha, donde vemos tanta gente deteriorada, ¿no? Una desintegración del ser, una desunificación del ser, y entonces la espiritualidad que hace es crear armonía, unidad, equilibrio, integración de todas las dimensiones de la persona, pero en relación con uno mismo, con los demás, con la naturaleza, con la creación y con Dios. Y cuando todo eso, ¿quién va a poner todo eso en armonía? Si yo vivo con Dios, Dios lo pone todo en armonía y en equilibrio. Entonces es una energía integradora. La espiritualidad es una energía integradora. Después también una autotrascendencia hacia algo o alguien. Nosotros diríamos una autotrascendencia hacia alguien, hacia Dios. Se opone a esta autotrascendencia todo tipo de aislamiento, de encerrarse en sí mismo, pues la auténtica espiritualidad es un salir de sí mismo para alcanzar ese algo o alguien que nos atrae irresistiblemente. Así que la espiritualidad viene a ser como un éxodo para llegar al éxtasis en Dios, extasiarse en lo divino. Es salir de uno mismo, que estamos siempre encerrados en nosotros mismos, es salir y entrar en otra dimensión donde nosotros nos quedamos extasiados, admirados y contemplando la belleza que Dios nos va revelando y el mundo de Dios y el paisaje de Dios que Él te va revelando cada día. Pero claro, por eso hace falta tanto la vida de oración, para elevarse, para elevar el corazón, elevación del alma a Dios, como han definido mucho los santos padres de la Iglesia, ¿no? Hablaban de la oración así como elevación del alma a Dios, ¿no? O sea que es una autotrascendencia hacia algo o alguien. Es un éxodo. El éxodo siempre, bíblicamente, el éxodo es camino por el desierto, pero salida de ti mismo, de tus esclavitudes, de tu Egipto, de tus esclavitudes, atravesar el desierto y llegar a la tierra prometida, que es el lugar del éxtasis en Dios. El extasiarse de lo divino, de las maravillas de Dios, porque has mirado la humillación de tu esclava, proclamo mi alma la grandeza del Señor, ¿no? María se extasia en las cosas de Dios.
el valor último de nuestra existencia. Este valor último y supremo es lo que genera la vida espiritual. Ese valor último es para nosotros la vida eterna, como resucitados junto a Dios para siempre. Venimos de Dios y vamos hacia Dios. Nacemos para vivir, vivimos para morir y morimos para nacer y vivir en la eternidad, eternamente. Como resucitados, porque Cristo ha vencido al pecado y a la muerte. Por tanto, nosotros vivimos como resucitados. No se nos puede olvidar la presencia de Cristo resucitado. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vosotros que habéis resucitado con Cristo, dirá San Pablo a la comunidad de Corintios. Por tanto, nosotros vivimos como resucitados. El elemento pasivo y receptivo de toda espiritualidad. Al salir de nosotros mismos, somos encontrados o alcanzados. Lo que es original de la vida cristiana es que en las otras religiones el hombre busca a Dios. En esta no, en esta es que Cristo te busca a ti. Somos encontrados, somos alcanzados por Cristo. San Agustín decía: no me buscaríais si no me hubierais ya encontrado. Y lo que uno descubre que antes de que uno piense tarde también es que lo que uno descubre es que antes hemos sido amados por Él, ¿no? Siempre hemos sido amados por Él. Ya en el seno de nuestra madre ya éramos amados por Él. Antes de la creación del mundo estábamos llamados para ser santos y irreprochables ante Dios por el amor. Siempre hemos sido amados por Él, siempre. Y la gente busca afuera lo que... El verdadero tesoro está en el interior. El verdadero paisaje de Dios está en el interior, el universo de Dios está en el interior. La Santísima Trinidad que nos habita está en el interior del ser humano. Y ahí hay que entrar, para eso hace falta el silencio, la oración, la contemplación, la escucha, entrar más adentro. Dios siempre es más y el Espíritu Santo pone en la dinámica de ir más allá de todo lo que vemos. De esta definición que habíamos dicho, el empeño asumido y consciente de integrar la propia vida en el horizonte de trascendencia de aquello que uno percibe como valor último de la existencia, de aquí brotan como tres posibilidades de espiritualidad. Una primera, la espiritualidad agnóstica, cuando ese movimiento unificador de todos los niveles de la existencia se transciende hacia un ideal ético, hacia la conquista de los derechos humanos, percibido como valores últimos sin relación alguna con Dios. Es esa espiritualidad que brota de... Yo tengo un ideal en mi vida, pero lucho por ese ideal, pero soy yo el que lucha. No cuento con Dios. Y soy buena persona y actúo bien y hago el bien a los demás y eso, pero no cuento con Dios. Sería una espiritualidad agnóstica. Y hay mucha gente buena en el mundo. Pero es que lo nuestro es algo muy grande y muy maravilloso. Después también hay como otra posibilidad de espiritualidad, que es la espiritualidad religiosa. Mucha gente religiosa.
Pero de toda esa gente religiosa, o sea, hay como una dimensión religiosa en el ser humano, y yo puedo estar, yo puedo ser costalero o cargador, o yo puedo estar en una hermandad, o yo me emociono, yo tengo esto, yo le rezo a mi Cristo, yo tengo a la Virgen del Carmen, yo tengo esto, pero yo tengo a mi manera, ¿no? Me hago una religión a mi manera, me hago una vida cristiana a mi manera, esto sí lo cojo, esto no lo cojo, y entonces tengo una dimensión religiosa. Pero es aquella en la que esa unificación y autotrascendencia del ser humano se las considera relacionadas con Dios. Pero todavía ahí no ha llegado la figura de Cristo. Todavía ahí no ha llegado la figura de Cristo. Nosotros tocamos la espiritualidad cristiana. Sería la otra posibilidad de espiritualidad. Es la espiritualidad dentro de la espiritualidad religiosa, pero donde Dios se personaliza en la persona de Cristo, en comunión con el Padre y con el Espíritu. Es la espiritualidad que brota de lo que tanto Santa Teresa como San Juan de la Cruz hablaban mucho de la inhabitación trinitaria, ¿no? Es la espiritualidad trinitaria, la relación con el Padre, con Dios Padre, con el Hijo y con el Espíritu. Y Dios Padre quiere sentir tu amor como Él te ama a ti. Quiere experimentar tu amor. Todo padre quiere experimentar el amor de sus hijos. Jesús es el Maestro, es el Señor. Es el que te ha llamado. Llamó a los que Él quiso para estar con Él, para enseñarles, para enviarlos a expulsar demonios y curar enfermos y liberar a las personas, ¿no? Entonces, a lo primero que llama Jesús, primero a los que Él quiso. Y tú dices, ¿por qué a mí? Pues porque Él quiere. Y te llama al seguimiento de Él. Y después, lo primero que te llama es estar con Él. Si no estás con Él, todo lo que hagas es lo que tú haces, pero sin Él. Yo puedo estar en Cáritas y hacer las cosas sin Él. Yo puedo decir, bueno, yo estoy en mi familia, pero yo estoy sin Él. Yo hago las cosas porque yo pienso que tengo que hacerlas, pero sin Él. Entonces, la espiritualidad cristiana es una espiritualidad de una relación y un amor, para mí, trinitario y mariano, con la Virgen María. La Virgen María que está en el corazón de la Santísima Trinidad y donde ella siempre te tiene y te lleva como una madre que te abraza y te pone ante el Padre, ante el Hijo, ante el Espíritu, para que tú eleves tu alabanza a Dios y sirvas a Dios, sirviendo a los hermanos. Recorrer el camino tras la verdad. Vamos tras una verdad de la que vivir, un camino que recorrer y una vida que encarnar, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida de nuestra propia vida. Pero Cristo, cuando yo me alimento de Él, Él vive en mí. O sea, es como yo dejo de ser yo para que Él sea en mí. Es como dar a luz a Cristo en mi vida. En mi vida. El que quiera seguirme, niegues a sí mismo. El morir al ego, el morir a uno. Cristo es el que resplandece en tu vida. Él es nuestra profunda verdad. Y en seguirle a Él está la luz de nuestra vida. Esta experiencia de vivir en Cristo la llamó San Pablo vivir en el Espíritu. La vida en el Espíritu. Por eso él va a hablar muchas veces de que hay que pasar de ser hombres carnales a hombres espirituales. Por eso se ha dicho que la verdadera espiritualidad cristiana es la vida según en el Espíritu.
Y sería la vida según el Espíritu, pero en el seguimiento de Cristo. Esa es la espiritualidad cristiana. Esto supone una gran dosis de morir a nosotros mismos, porque se trata de dejarnos guiar por el Espíritu. Ya no es lo que a mí se me apetece, lo que yo quisiera, lo que a mí me gustaría, es que el paisaje de la vida cambia de pronto. Cambia de pronto. Y entonces tú tienes que responder, pero desde el Espíritu. Y tú dices, ¿por qué esto y por qué lo otro? Y muchas veces no tienes respuesta. Pero lo vives desde la fe, Dios es el que sabe. Decía San Pablo que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, que lleguen al conocimiento de la verdad es que conozcan a Cristo. Como el Salvador, como el Mesías, el enviado de Dios, el Hijo de Dios. Donde encontramos la verdadera vida, la fuente de la vida. Yo he venido a traer vida y a traerla en abundancia. Él es nuestra salvación. Vida en el Espíritu. Ahora podemos entender bien las palabras de San Pablo. Con Cristo estoy crucificado y no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. La vida que vivo al presente en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto no es que... Esto es una frase mística de San Pablo, ¿no? No soy yo el que vive, sino que es Cristo el que vive en mí. Pero esta es la realidad de la vida cristiana. El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, o sea, ya no soy yo, es Cristo el que vive en mí. Deja que Cristo sienta a través de ti, hable a través de ti, actúe a través de ti. Deja que Cristo sea en ti, deja hacer a Dios, ¿no? Lo de Dios. Y olvídate de ti. Entonces la obra es de Dios. Y todo lo hace Él. Es más fácil. El pecado es la resistencia a eso. El pecado está en que las cosas tienen que ser como tú quieres que sean. La vida de gracia proporciona que Dios actúe libremente. Pablo ha muerto a sí mismo para vivir en Cristo por el Espíritu. Es el Espíritu quien conduce su vida. Cuando decimos esta persona no tiene espiritualidad, estamos diciendo que no tiene vida en el Espíritu. No hemos dicho muchas veces, esta persona es falta espíritu, está muerta. Está en la iglesia, pero está muerta. ¿Dónde está el Espíritu de Dios en esta persona que es cristiana, que va a misa los domingos, que hasta se confiesa y todo? ¿Y dónde está esa vida? ¿Dónde está ese fuego interior del Espíritu? Una iglesia viva transmite, contagia. La fe se contagia. Pero si no, si uno está muerto, si está apagado, ¿qué puedes dar tú a los demás? Por eso hay que pedir el fuego del Espíritu todos los días. Que mi corazón arda en tu amor, Señor, en el amor de tu Espíritu. O sea, decimos, podemos contemplar y ver la alegría en los rostros de los cristianos, ver el fuego del amor de Dios en sus corazones. Ver, esta persona siempre está disponible, siempre está trabajando por los demás, siempre está volcada, siempre está con la palabra de Dios, recibe los sacramentos, es orante, si alguien le necesita allí está viendo al enfermo, está ayudando al pobre, está etcétera, etcétera. Esta persona está movida por Dios y por el Espíritu de Dios. Y ahora esta, pues está viendo la televisión. ¿Qué novela nos toca hoy? Esta novela, pues mira, es muy interesante, la novela es muy interesante. Y ya está, y te pone a ver la novela, te pone una buena cena, te pone esto, lo otro,
No oras, no estás con Él, no esto, se va apagando y se apaga ese fuego, se apaga eso que tenía la iglesia primitiva y se apaga. Y la fe que nos alimenta se apaga. Y hay vida en el Espíritu cuando damos frutos según el Espíritu, los frutos del Espíritu Santo. Por eso la oración de San Pablo es una súplica para que seamos fortalecidos en el Espíritu. Es precioso el texto de Efesios 3, 14 a 19. Por eso doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra, para que os conceda, según la riqueza de su gloria, que seáis fortalecidos por la acción de su Espíritu en el hombre interior, en la interioridad. Que seáis fortalecidos en la interioridad. Lo que estabas diciendo, te buscaba fuera pero estabas dentro, ¿no? Lo que decía San Agustín. Entonces, ¿qué es lo importante? La interioridad. ¿Tú qué le pides a un sacerdote? Que tenga espiritualidad, que sea un hombre de Dios. ¿Tú qué le pides a un cristiano? Que sea un hombre de Dios, una mujer de Dios, que tenga el Espíritu de Dios. Si no, ¿qué es lo que te va a dar? Una buena persona la hay por muchos sitios, pero llamados por Dios para vivir según el Espíritu y configurados con Cristo, tomando la figura de Cristo, es otra cosa. Los rusos decían, el cristiano es el parecido a Cristo, ¿no? El parecido al Cristo, el parecido a Cristo. Y va a decir, según la riqueza de su gloria, que seáis fortalecidos por la acción, por la fe en vuestros corazones, por la acción de su Espíritu en el hombre interior, que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. Y ahora va a decir, para que arraigados y cimentados, y va a ir a lo esencial, el amor, podáis comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Podría haber dicho, para comprender con todos los santos la anchura, la longitud y la altura, que son las 3 dimensiones. Pero no, hay la otra dimensión, que es la dimensión del hombre interior, es la dimensión del orante, es la dimensión del hombre según el Espíritu, la profundidad. ¿Qué profundidad hay en ti? ¿Eres una persona superficial? ¿Te queda con lo externo o entras dentro de los acontecimientos? Profundizas. Esta palabra me la sé yo, ya la he escuchado muchas veces. ¿Tú has entrado en lo que el Espíritu te quiere decir hoy? Más allá de todo lo que tú has escuchado, ¿qué es lo que Dios quiere decirte hoy? Y esto que ocurre, ¿qué es lo que Dios te dice y qué respuesta das tú a esa llamada de Dios? La profundidad. Esa es la que nos eleva al cielo. Esa es la que nos da la eternidad, la profundidad. Más allá de estas 3 dimensiones, largo, ancho y alto, la profundidad es la dimensión de lo divino. Y conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que os vayáis llenando hasta la total plenitud de Dios. Fijaros lo que dice San Pablo. Llenar hasta llegar, vayáis llenando hasta la total plenitud de Dios. Cristianos llenos de la plenitud de Dios, de la gloria de Dios. Cristo ha resucitado. Participamos de su gloria, de su plenitud, de la belleza de Cristo, del amor de Cristo, pero en inmensidad. ¿Entendéis? O sea, no es ser mediocre, no es ser yo seré muy poca cosa, no seré nada, pero Él es el todo de mi vida, es inmensidad.
inmensidad de misericordia, inmensidad de amor, de perdón, inmensidad de bondad, de ternura, inmensidad de abrazar a toda la humanidad para salvar a toda la humanidad. Un amor inmenso. Siempre me está abrazando. Profundidad centrada en Cristo. Es precisamente la dimensión de la profundidad la que desarrolla el Espíritu Santo en la vida del cristiano. Cuando no hay profundidad, no hay espiritualidad. Si lo característico de la espiritualidad cristiana es vivir en el Espíritu, hemos de discernir en qué espíritu vivimos. ¿El espíritu del mundo o el espíritu de Dios? ¿Lo mundano o lo divino? Lo que Él nos trae. Solo si se trata del espíritu que procede del Padre y del Hijo, podemos hablar de espiritualidad cristiana. A este espíritu que es uno, le sucede lo que al viento, que sopla donde quiere y oye su voz, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Juan 3:8. O sea, hoy Dios me lleva por aquí y mañana ocurre cualquier cosa y tengo que coger por aquí. Y esto yo lo explico, pues vamos por el desierto de la vida y de pronto hay una tempestad y tú dices, mira, yo para llegar voy a coger por aquí, y estas dunas las dejo aquí y voy por aquí. Pero de pronto hay una tempestad en el desierto y cambia todo el paisaje. Y tú ves que por ahí no puedes coger, que tienes que coger por aquí. Pues eso ocurre en la vida. En la vida hay cosas que cambia totalmente y todo eso, todo lo que ocurre, todo es para nuestra santificación y todo lo necesitamos encajar. Y encajar los golpes de la vida, encajar las enfermedades, la muerte de los seres queridos, encajar los acontecimientos, cosas que no nos gustan, cosas, encajarlas desde el amor de Dios. En todo das gracias a Dios, Dios el que sabe. Es dejarse llevar por Dios. Al soplo de Dios, al impulso de Dios. El hermano Rafael hablaba los dictados del corazón, ¿no? Por ejemplo, tú estás en la iglesia y tú dices de pronto, bueno, que hoy la colecta va a ser para Manos Unidas, ve que seáis generosos, no sé qué, el hambre en el mundo, y ahora tú dices, pues mira, me voy a desprender y voy a dar 100 euros. Como lo pienses, da 3 euros. Como hagas lo que el Espíritu te dice, da los 100 euros. Y eso primero que te pone que tú dices, esto es de Dios, es lo que tienes que hacer. Eso es los dictados en el corazón, a impulso del Espíritu, al soplo del Espíritu. Pero yo puedo coger y dar la mitad de la mitad de la mitad e incluso cruzarme de brazos y ante algo que se me pide, pues no doy nada. O me doy del todo. Y si tú le das a Dios esto, Él te da el 100 por 1. Pero ¿y si tú te das del todo a Él? ¿Qué hará Él contigo? Y nosotros que lo hemos dejado todo, dice San Pedro, que hemos dejado casa, esto, lo otro, el 100 por 1 y después la vida eterna. Si tú te das de verdad y de corazón, Él te promete la vida eterna. Hoy estarás conmigo en el paraíso, la vida eterna. Pero esto no se pide a los curas o a los religiosos, esto se pide al pueblo de Dios.
la santidad del pueblo de Dios. A todo el pueblo de Dios. Pero esto es obra de Dios, no nuestra. Nosotros nada más que tenemos que decir, Señor, yo deseo lo que tú desees. Pero hazlo tú. Porque yo me veo incapaz. Y porque no tengo fuerza. Y porque soy débil. Y porque soy pecador. Y porque soy esto. Pero tú deja que Dios actúe. Y Él lo hará haciendo. Lo que te parece imposible es posible para Él. Para Dios nada es imposible. Le dice el ángel Gabriel a la Virgen. O sea, deja que Dios haga su obra en ti. Esto es lo importante, esto es lo que te admira, lo que te dice, hay que ver cómo eres, Dios mío, cómo eres. Entonces cuando empieza a disfrutar de Dios y a disfrutar de los hermanos. Y Dios es para gozarlo. Es decir, el Espíritu es uno, pero no lo podemos encerrar ni en una cultura ni en nuestra iglesia. Para Él no hay frontera ni límite. Habita en aquellos que le abren el corazón, aunque no hayan sido evangelizados. Eso le hace posible ser uno y al mismo tiempo hacerse presente por múltiples caminos. Pero la espiritualidad cristiana está centrada en Cristo. Cristo es el centro, quien nos lleva al Padre por la acción del Espíritu Santo. Hay cosas que no están en nuestras manos, pero sí a través de la oración podemos llegar a donde no podemos llegar nosotros físicamente. Un solo espíritu y una sola espiritualidad. Siempre ha sido cierto que el espíritu es uno solo y que los modos de vivir una vida según el espíritu son muchos. Hay algunos irrenunciables en la espiritualidad cristiana, que no todo es aceptable. Quien vive según el espíritu renuncia a muchas cosas, incluso a su propia vida, porque no todo es aceptable. O sea, desde el momento que yo cojo esto, pues yo voy por aquí, yo no puedo coger por aquí. O sea, yo no puedo coger por lo del mundo y por lo de Dios. Si elijo lo de Dios, voy por el camino de Dios. Y esto no me corresponde. Hay cosas que no me corresponden, que no son mías. ¿Dios quiere la pornografía para nuestra vida? ¿Qué hace la pornografía? Dios no quiere eso. ¿Qué nos pide Dios? La pureza de corazón, la castidad, a nosotros, a los curas, el celibato, el esto, pero no lo que te... Y entonces la gente que entran en lo del sexo, más sexo y más sexo y más sexo y más sexo. Y después, ¿qué pasa? Más vacío, más insatisfacción, más insatisfacción, más insatisfacción. Y lo mismo pasa con el juego, lo mismo pasa con la bebida, lo mismo pasa con la droga, etcétera, etcétera, etcétera. Es un engaño, todo eso es un engaño. Nosotros hemos escogido lo de Dios. Señor, ¿esto es lo que te agrada? Pues eso es lo que yo hago. Pero como yo no puedo hacerlo, tú me ayudas para hacerlo. Y yo pongo mi voluntad a tu servicio. Y eso es la santidad de vida. Obra de Dios, no nuestra. Nosotros poner el corazón. De aquí, en este contexto social, aparecen falsas espiritualidades cristianas. Una espiritualidad de emigración interior, otra sincretista, otra de vuelta salvaje a lo religioso y otra espiritualidad nostálgica. Ahora bien, la auténtica espiritualidad cristiana es la espiritualidad que brota de una vida según el Espíritu, centrada en el seguimiento de Jesús y vivida dentro de la comunidad de la Iglesia. Espiritualidad de migración interior. Nosotros podemos decir, hay que ver a esta persona, que espiritual, Está todo el tiempo delante del sagrario,
y de rodillas todo el tiempo, y qué espiritual. Espiritualidad de migración interior consiste en la desconfianza de que la fe tenga ya poder alguno para configurar la marcha del mundo. Tal vez sí la del mundo interior, pero no la marcha del mundo. En esta situación, el peligro está en convertir la espiritualidad en un intimismo, en una huida o cierta emigración hacia el interior, que daría en una búsqueda de sí mismo. Y puedo estar ante lo de Dios, pero sin Dios, conmigo mismo. Y buscándome a mí mismo. ¿Entendéis? Entonces, yo puedo orar, pero puedo buscarme a mí mismo. Lo que se llama el angelicalismo, el espiritualismo. Después ha habido toda una corriente de diciendo, mira, todos los caminos nos llevan a Dios. Todo. Lo importante es que cada uno sea lo que es. O sea, si yo nazco en una tierra donde la religión es la musulmana, pues ser un buen musulmán. Si yo nazco en el resto, pues los bahá'í, ¿qué intentan los bahá'í? Los bahá'í es una religión que intenta unir todas las religiones. Y entonces, por lo mismo, te leen textos del judaísmo, que del cristianismo, que del islam, que del hinduismo. O sea, es la espiritualidad sincretista. Viene a ser como un mercadillo de espiritualidades donde escogemos de forma subjetiva lo que nos parece bien para nuestra vida espiritual. Aquí la vida espiritual la llevo yo, no la lleva el espíritu. Aquí la espiritualidad cristiana podría diluirse y apartarse de las exigencias del verdadero camino que es Jesús. ¿Cuántas personas han escogido formas de meditación de otras religiones, pero se han desenfocado del centro de la vida de un cristiano? Es decir, se han alejado de Cristo. Han dicho, Señor, Señor, pero les ha faltado las obras. El amor a los enemigos, reconocer a Jesús en el pobre, el amor a la iglesia y el compromiso con ella. Entonces yo he conocido personas que empezaron con un camino cristiano, hasta que absolutizaron, como el que puede absolutizar el silencio, o puede absolutizar la relajación, o el yoga, o otras cosas, pero que en el fondo no tengo un encuentro con Cristo. El problema es cuando no hay el encuentro con Cristo. Y entonces yo cojo de aquí esto que me gusta, yo cojo de aquí, ¿qué es lo que quiero? Yo busco mi paz interior, mi bienestar interior, y solamente con hacer silencio y coger una postura orante y pararte ahí, todo se calla, todo hace unas respiraciones profundas y te relajas, qué bien se está aquí. Pero no te has encontrado con el Señor, ni el Señor te ha hablado, ni tú has escuchado nada. Te has encontrado contigo mismo. Y qué bien. Espiritualidad de vuelta a lo salvaje. Juan Bautista Meix, un teólogo, dice que estamos asistiendo a un momento religioso que podría definirse como religión sí, Dios no. Para la espiritualidad cristiana el centro es Dios, no la experiencia de Dios, pues Dios siempre es mayor que nuestra experiencia. Vemos cómo lo subjetivo y psicológico se impone peligrosamente a lo mesiánico. O sea, aquí, mira, yo voy a la Eucaristía, es que yo de verdad me siento de bien. Es que cuando cantamos, los niños, es que es un encanto, ¿no? Ver esto, es que yo me siento de bien.
Qué distinto es eso de que voy a la Eucaristía por amor a Él, a hacer esto en memoria mía y a ofrecerme y a darme. Porque Él se te da en la palabra y se te da en el pan, y en el vino. Pero lo importante es que tú te ofrezcas con Él al Padre. Toda la comunidad en comunión con Cristo que se ofrece al Padre. A ver si nos sale esa comunidad transformada y cambiada. Pero claro, es la fuente del amor. Es la fuente del amor. ¿Cómo es que te has alimentado del que es el amor? Y has salido a la calle y has empezado a hablar mal de este y del otro. ¿Tú de qué te has alimentado? ¿Qué has comido? Has profanado el cuerpo de Cristo. Porque eres santo. Porque te has alimentado del que es todo santo. Y esto es obra de Él. Y si pecas, arrepiéntete. Anda, vete y no peques más. Le dice a la mujer adúltera, yo tampoco te condeno, pero vete y no peques más. Espiritualidad nostálgica. Es la espiritualidad que podríamos llamar de síndrome de María Magdalena y de síndrome de los discípulos de Emaús. A María Magdalena la define la fuerte nostalgia y búsqueda del resucitado donde el resucitado no está. A los discípulos de Emaús les define el convencimiento de que una comunidad sin su Señor no tiene ningún sentido. Por eso se marchan desconsoladamente a su casa. Esto nos hace pensar en una espiritualidad que brota de dónde y cómo quiere ser encontrado Dios y dónde y cómo no quiere que le busquemos. Una forma de ateísmo práctico es tal vez confesar al resucitado con el corazón y los labios, pero negándole a la vez su comunidad y no preocupándonos por buscarle en la comunidad, en la iglesia. Tanto María Magdalena como los discípulos de Emaús, y anunciar que me habéis visto y que yo estoy resucitado. Es en la comunidad cristiana donde uno se encuentra con Cristo resucitado. Y como María Magdalena buscaba entre los muertos al que vive, y los discípulos de Emaús, pues desencantados, desanimados, fracasados, nos vamos a nuestra casa. Es la espiritualidad de la añoranza, de la nostalgia, de ese tiempo en que yo vivía y era tan feliz en tal sitio y cómo estábamos y nos queríamos tanto y teníamos una fe y era una comunidad fabulosa y esto, pero es que el presente es otro. No es el del pasado, es que el presente y el lugar de santificación es el hoy de Dios y tu presente con Él. Entonces deja que Él actúe, deja que Él te llene, deja que Él lleve tu vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Siempre, por los siglos de los siglos.